¿Alguna vez te has preguntado por qué no sientes la presencia de Dios? ¿Por qué hay momentos en los que parece que el cielo está en silencio? Tal vez has orado, buscado con todo tu corazón, pero Dios parece distante. ¿Será que te ha abandonado? ¿O hay algo más profundo detrás de esto? Quédate hasta el final porque la respuesta te sorprenderá y podría cambiar tu vida. 1. El silencio de Dios es normal. Lo primero que debes saber es esto: no estás solo en esta lucha. Grandes hombres y mujeres de la fe han experimentado lo mismo. Miremos a David, quien escribió en el Salmo las 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O Job, quien en medio de su dolor clamó: clamo a ti y no me respondes. Job 30 minutos y 20 segundos. Incluso Jesús en la cruz exclamó estas mismas palabras de David. Si estas personas cercanas a Dios experimentaron su aparente silencio, entonces, ¿qué significa esto para nosotros? 2. Las posibles razones por las que no sientes a Dios. Aquí hay algunas razones que podrían estar afectando tu conexión con Dios. 1. Estás esperando sentirlo de una manera equivocada. Hoy en día, muchos creen que la presencia de Dios solo se experimenta cuando hay emociones fuertes, escalofríos, lágrimas o manifestaciones sobrenaturales. Creemos que sí. No estamos llorando en adoración, si no sentimos un fuego en el pecho o si no escuchamos una voz audible, entonces Dios no está con nosotros. Pero la verdad es que Dios se manifiesta de muchas maneras diferentes y no siempre de la forma en que esperamos. Dios no siempre se muestra con grandes señales. En 1 Reyes 19:11-12, encontramos a Elías, un profeta de Dios que estaba desanimado y con miedo. Se había escondido en una cueva después de huir de la reina Jezabel y estaba esperando que Dios se le manifestara. Entonces, sucedió algo sorprendente. Vino un viento fuerte, tan poderoso que partía los montes y quebraba las peñas. Pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, un evento que sacudió la tierra. Pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Luego apareció un fuego, algo impresionante. Pero Dios no estaba en el fuego. Después de estas manifestaciones poderosas, vino algo inesperado, un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces estamos esperando a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Es decir, estamos esperando sentir algo grande, algo emocionalmente impactante, algo sobrenatural. Pero Dios puede estar hablándonos en un susurro, en un momento de paz, en una palabra sencilla pero profunda en la Biblia, en la tranquilidad de su presencia. Ejemplos de cómo Dios se manifiesta de maneras inesperadas. A Moisés se le apareció en una zarza ardiente, Éxodo 3:2. A Pablo se le reveló con una luz que lo dejó ciego, Hechos 9:3-6. A los discípulos en el camino a Emaús se les mostró caminando como un hombre común, hasta que partió el pan y lo reconocieron, Lucas 24:13-31. A Samuel, cuando era niño, Dios le habló con una voz tan normal que pensó que era su maestro Elí, llamándolo 1 Samuel 3:1-10. Dios no se limita a una sola forma de manifestarse. Tal vez Dios ya está contigo, pero estás esperando que se manifieste de otra forma. Es posible que Dios ya esté hablándote, quizás a través de su palabra, en la calma de tu espíritu, en un consejo sabio, en una respuesta que ya puso en tu corazón, pero como no viene de la forma en que esperabas. ¿Lo ignoras o crees que Dios no está ahí? La fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos. Y lo que sabemos es que Dios ha prometido en su palabra: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Así que, en vez de buscar siempre una emoción fuerte, empieza a buscar a Dios en su verdad, en la oración, en la paz interna, en el silbo apacible. Ahí es donde muchas veces Él nos habla. 2. El pecado no confesado bloquea nuestra comunión con Dios. Uno de los motivos más comunes por los cuales una persona deja de sentir la presencia de Dios es el pecado no confesado. A veces pensamos que nuestro pecado es solo un error más, algo que podemos ignorar o justificar, pero la realidad es que el pecado afecta nuestra relación con Dios. No porque Dios nos abandone, sino porque el pecado crea una barrera entre nosotros y Él. El pecado nos separa de Dios. Isaías 59 minutos y 2 segundos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto significa que cuando vivimos en pecado sin arrepentimiento, nos desconectamos espiritualmente de Dios. No es que Dios deje de amarnos, pero el pecado endurece nuestro corazón, nos aleja de su voluntad y nos impide sentir su presencia. Ejemplos bíblicos de cómo el pecado bloquea la comunión con Dios. A Adán y Eva, cuando pecaron en el Edén, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron de Dios. Génesis 3:8. El pecado no solo los hizo sentir culpa y vergüenza, sino que los llevó a alejarse de la presencia de Dios. Sansón tenía la unción de Dios sobre su vida, pero debido a su desobediencia y pecado con Dalila, el Espíritu del Señor se apartó de él sin que él se diera cuenta. Jueces 16:20. El pueblo de Israel, en muchas ocasiones, Dios dejó de responderles porque vivían en desobediencia.
Jeremías 7:16 incluso dice que Dios le dijo al profeta que no orara por el pueblo, porque él no los escucharía debido a su pecado persistente. ¿Por qué el pecado nos impide sentir la presencia de Dios? Nos hace insensibles a su voz. Cuanto más nos acostumbramos al pecado, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios. Nuestra conciencia se endurece y lo que antes nos hacía sentir convicción, ahora nos parece normal. Nos llena de culpa y vergüenza. La culpa nos hace sentir indignos de acercarnos a Dios. Pensamos, Dios no me va a escuchar después de lo que hice, pero este es un engaño del enemigo para mantenernos alejados. Nos lleva a alejarnos de Dios en lugar de buscarlo. Como Adán y Eva, muchas veces nuestra reacción al pecado no es correr a Dios en arrepentimiento, sino escondernos dejando de orar, de congregarnos y de buscar su presencia. Pero aquí está la buena noticia. Jesús nos ofrece restauración. El pecado no tiene por qué mantenernos alejados de Dios. La Biblia nos da una promesa poderosa en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuánto tiempo hayas estado en pecado o cuán lejos creas que estás de Dios, su gracia está disponible para ti en este mismo momento. Dios no quiere que vivamos en condenación, sino en libertad. Jesús murió en la cruz para romper cualquier barrera entre nosotros y Dios. El arrepentimiento sincero restaura nuestra comunión con Él y nos permite volver a sentir su presencia. Si sientes que tu pecado te ha alejado de Dios, hoy es el momento de confesarlo, arrepentirte y volver a Él. No importa qué hayas hecho, Dios sigue esperando con los brazos abiertos. 3. Dios está probando tu fe. A veces, el silencio de Dios no es un castigo ni una señal de su ausencia, sino una prueba de nuestra fe. Dios permite momentos en los que parece que no lo sentimos para enseñarnos a confiar en quién es Él, no solo en lo que sentimos. Muchos creen que la presencia de Dios siempre debe sentirse de forma tangible, con emociones fuertes, gozo o paz instantánea. Pero, ¿qué sucede cuando esas sensaciones desaparecen? ¿Dejas de confiar en Dios solo porque no lo sientes? La fe no se basa en emociones, sino en confianza. Hebreos 11:1 nos dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que nuestra relación con Dios no depende de lo que vemos, oímos o sentimos, sino de lo que sabemos que es verdad. Dios es fiel, aunque en ciertos momentos permita que pasemos por un desierto espiritual para fortalecer nuestra confianza en Él. Ejemplo de Job, Dios estaba en silencio, pero no ausente. Uno de los mayores ejemplos de fe probada en la Biblia es Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Dios permitió que pasara por una de las pruebas más difíciles de la historia. Perdió su riqueza, perdió a sus hijos, perdió su salud. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios. Y en medio de todo esto, Dios estaba en silencio. Job clamaba, pero no obtenía respuesta inmediata. En Job 30 minutos y 20 segundos, él dice, y clamo a ti y no me respondes, me presento y no me atiendes. Pero aunque Job no sentía a Dios, nunca dejó de confiar en Él. En medio de su dolor, declaró, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Al final, Dios se manifestó, restauró la vida de Job y le dio el doble de lo que había perdido. Pero Job tuvo que pasar por el proceso de confiar en Dios sin sentirlo. Dios prueba nuestra fe para hacernos crecer. Santiago 1:2-3 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando Dios está en silencio, no significa que se ha ido, significa que está viendo cómo respondemos en la prueba. Piénsalo así, cuando un maestro está dando clases, habla y enseña, pero en el examen, el maestro guarda silencio, no porque no esté presente, sino porque está viendo si el estudiante ha aprendido. Dios a veces guarda silencio porque quiere que caminemos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Si estás pasando por un tiempo de prueba, esto es lo que debes hacer. No dejes de orar aunque no sientas nada. No dejes de leer la palabra aunque parezca que no te habla. No dejes de adorar aunque no tengas ganas. Recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida en el pasado. Mantente firme en la promesa de que Dios nunca te abandona. Dios está más cerca de lo que imaginas. El hecho de que no sientas a Dios no significa que Él no está contigo. De hecho, muchas veces está más cerca que nunca, pero quiere que aprendas a confiar en Él sin depender de tus emociones. Isaías 41 minutos y 10 segundos nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si hoy sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. Es solo una prueba y cuando termine, tu fe será más fuerte que nunca. 4. Dios está trabajando en algo mayor. A veces sentimos que Dios está en silencio, que no responde nuestras oraciones y que no vemos su mano moviéndose en nuestras vidas. Pero, ¿y si ese aparente silencio no es un abandono, sino una preparación para algo más grande? Muchas veces queremos que Dios actúe de inmediato, pero Dios ve el panorama completo y sabe exactamente cuál es el mejor momento
momento para obrar. Jesús esperó con Lázaro porque tenía un plan mayor. En Juan 11 encontramos la historia de Lázaro, un amigo cercano de Jesús que enfermó gravemente. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11:3. Esperaban que Jesús corriera a sanar a Lázaro, pero Jesús se quedó donde estaba 2 días más. Juan 11:6. No hizo nada de inmediato. Para Marta y María parecía que Jesús no estaba respondiendo, parecía que estaba en silencio, pero lo que no sabían era que Jesús estaba permitiendo la demora porque tenía un plan mucho más grande. Dios no llega tarde, Él llega en el momento perfecto. Cuando finalmente Jesús llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Para la familia, todo parecía terminado. De hecho, Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Pero Jesús le respondió con una promesa poderosa: tu hermano resucitará. Juan 11:23. Jesús no solo quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo. Si hubiera llegado antes, todos habrían visto un milagro de sanidad, pero ahora verían un milagro de resurrección. Cuando Dios parece callado, es porque está obrando en algo más grande. En nuestra vida, muchas veces nos sentimos como Marta y María. Oramos, clamamos, pero Dios parece no responder. Nos preguntamos: ¿por qué Dios no ha cambiado mi situación todavía? ¿Por qué no he recibido la respuesta que tanto anhelo? Porque siento que el milagro está tardando. Pero la verdad es que Dios no está en silencio, está obrando en los detalles. Su plan siempre es mejor, aunque en el momento no lo entendamos. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ejemplos en la Biblia de demoras divinas que resultaron en gloria mayor. José fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. Dios estaba preparando su camino para salvar a muchas personas. Génesis 50 minutos y 20 segundos. Abraham y Sara esperaron décadas por el hijo prometido, pero cuando finalmente llegó Isaac, su historia se convirtió en un testimonio de fe. Génesis 21:1-3. Los discípulos pensaron que todo estaba perdido cuando Jesús murió en la cruz, pero 3 días después, Dios hizo lo imposible, resucitó a su hijo y trajo salvación al mundo. Si sientes que Dios está en silencio, recuerda esto: el hecho de que no veas a Dios obrando no significa que no lo esté haciendo. Su tiempo es perfecto. Sí, Él no ha respondido aún, es porque está preparando algo mejor. Lo que parece un retraso, en realidad es una preparación para un milagro mayor. Así como Jesús esperó antes de resucitar a Lázaro, Dios puede estar esperando el momento perfecto para glorificarse en tu vida. Confía, porque su plan es mucho más grande de lo que imaginas. 3. ¿Qué puedes hacer cuando no sientes a Dios? Busca a Dios en su palabra, no solo en emociones. Muchas personas hoy en día buscan a Dios únicamente a través de experiencias emocionales. Piensan que si no sienten un escalofrío, si no lloran en la oración o si no tienen una sensación de paz inmediata, entonces Dios no está con ellos. Pero la verdad es que nuestra relación con Dios no puede depender de nuestras emociones, porque las emociones cambian constantemente. Dios, en cambio, permanece fiel y su palabra es la fuente más segura para encontrarlo. La palabra de Dios es nuestra guía constante. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Dios no le dijo a Josué que buscara su presencia solo en sentimientos o experiencias sobrenaturales, sino que se enfocara en su palabra. Cuando meditamos en la palabra, aprendemos quién es Dios y cómo actúa. Descubrimos sus promesas y su voluntad para nuestras vidas. Somos fortalecidos en tiempos de prueba, incluso cuando no sentimos nada. Ejemplo: Jesús venció con la palabra, no con emociones. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, no usó emociones para vencer, sino la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo, Jesús respondió: escrito está. Mateo 4:4, 4:7, 4:10. Jesús no necesitó sentir escalofríos ni una señal milagrosa para saber que Dios estaba con él. Su confianza estaba en la palabra. Si quieres sentir a Dios más cerca, profundiza en su palabra. 1. No bases tu relación con Dios solo en lo que sientes. Habrá días donde no sientas nada, pero Dios sigue siendo el mismo. 2. Haz de la Biblia tu alimento diario. No podemos esperar sentir a Dios si no pasamos tiempo en su palabra. 3. Confía en lo que Dios ha dicho, no en lo que tu corazón siente. Jeremías 17:9 nos advierte que el corazón es engañoso, pero la palabra de Dios es segura y eterna. Recuerda, Dios está más cerca de lo que crees. Si hoy no lo sientes, búscalo en su palabra y lo encontrarás. 2. Ora con fe, aunque no sientas nada. Muchas veces, cuando oramos, esperamos sentir algo especial, una paz inmediata, un fuego en el corazón o una confirmación tangible que Dios nos está escuchando. Pero, ¿qué pasa cuando oramos y no sentimos nada? ¿Significa que Dios no está allí? ¿Significa que nuestra oración no tiene poder? No. Significa que nuestra fe debe ir más allá de las emociones. La Biblia nos manda a orar sin cesar.
1 Tesalonicenses 5:17 nos da un mandato claro y sencillo: orad sin cesar. Dios no nos dice que oremos solo cuando sintamos su presencia o cuando tengamos ganas. Nos manda a orar en todo momento, sin importar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque la oración no depende de lo que sentimos, sino de la fe en un Dios que siempre escucha. Ejemplo: Jesús oró con fe, incluso en su momento más difícil, en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz. Jesús experimentó un momento de gran angustia. Lucas 22:44 dice que su sudor era como gotas de sangre, pero aún así oró con fe y obediencia. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús no dejó de orar solo porque estaba sufriendo. No necesitó sentir gozo para orar. Lo hizo porque confiaba en el Padre. No dejes de orar aunque no sientas nada. Habrá días en los que sentirás a Dios fuertemente en la oración, y otros en los que sentirás como si estuvieras hablando al aire, pero Dios sigue escuchando. Hechos 16:25-26 nos cuenta que Pablo y Silas oraron y cantaron himnos en la cárcel, y Dios respondió con un terremoto que abrió las puertas. Elías oró 7 veces por lluvia antes de ver una pequeña nube. 1 Reyes 18:42-44. Ana oró por un hijo por años antes de ver la respuesta de Dios en Samuel 1 Samuel 1:10-20. Dios siempre escucha, aunque no sintamos nada en el momento. Como orar con fe cuando no sientes nada. 1. Recuerda que la oración es un acto de obediencia, no de emoción. Filipenses 4:6. 2. Ora basado en la palabra de Dios, no en lo que sientes. Juan 15:7-3. Confía en que Dios escucha, aunque no veas resultados inmediatos. Marcos 11:24. 4. Sé constante. No ores solo cuando te sientas motivado. Hazlo como un hábito diario. Dios está más cerca de lo que imaginas. Si hoy sientes que tu oración no está llegando al cielo, no te desanimes. Dios no responde por emociones, sino por su fidelidad y su amor por ti. Sigue orando, sigue creyendo, porque en el momento perfecto, Dios responderá. 3. Vive en obediencia. Incluso en la sequedad espiritual, es fácil obedecer a Dios cuando sentimos su presencia, cuando todo va bien y nuestras emociones están alineadas con nuestra fe. Pero, ¿qué pasa cuando no sentimos nada? ¿Seguiremos obedeciendo a Dios cuando no haya emoción, cuando la oración se sienta vacía, cuando la Biblia parezca solo palabras en una página? Jesús nos dio un principio claro en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús no dijo, obedéceme cuando te sientas inspirado. Tampoco dijo, guarda mis mandamientos cuando mi presencia sea fuerte en tu vida. Él dijo que la obediencia es una señal de amor verdadero. Nuestra fe no depende de lo que sentimos, sino de a quién seguimos. Hay momentos en la vida cristiana en los que no sentimos nada. La Biblia lo llama el desierto, un tiempo de sequedad espiritual en el que Dios parece estar en silencio. Pero la clave no es dejar de caminar, sino seguir adelante en obediencia. Ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto. Dios sacó a Israel de Egipto con señales y maravillas, pero luego los llevó a un desierto seco donde no podían ver lo que él estaba haciendo. Ellos fallaron porque dependían de lo que sentían y no de la obediencia. Cuando no sintieron a Dios cerca, dudaron. Cuando no vieron provisión inmediata, se quejaron. Cuando no entendieron su propósito, desobedecieron. Resultado, pasaron 40 años dando vueltas en el desierto en lugar de entrar en la tierra prometida. No porque Dios los hubiera abandonado, sino porque ellos dejaron de confiar y obedecer. Los tiempos de sequedad espiritual prueban tu amor por Dios. Un amor verdadero no se basa solo en sentimientos. Se demuestra con fidelidad. Imagina a una pareja de esposos. Si uno de ellos solo es fiel cuando siente amor, pero abandona cuando la emoción se va, ese no es amor verdadero. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Si solo lo seguimos cuando nos sentimos bien, entonces no estamos amándolo, estamos amando lo que Él nos hace sentir. Como obedecer a Dios en tiempos de sequedad espiritual, sigue leyendo la palabra, aunque parezca que no te impacta. Salmo 119-105. Sigue orando, aunque parezca que Dios no responde. 1 Tesalonicenses 5:17. Sigue congregándote, aunque no tengas ganas. Hebreos 10:25. Sigue haciendo lo correcto, aunque no veas resultados inmediatos. Gálatas 6:9. Confía en Dios, aunque no entiendas lo que está haciendo. Proverbios 3:5-6. Dios honra la obediencia en medio del desierto. Si estás pasando por un tiempo de sequedad espiritual, no te desanimes. Dios está más cerca de lo que imaginas, incluso si no lo sientes. Sigue obedeciéndolo. Sigue caminando por fe, no por vista. Porque al final del proceso, Dios se revelará a ti de una manera aún más grande. 4. Rodéate de personas que te edifiquen en la fe. Cuando pasamos por momentos en los que nos sentimos la presencia de Dios, una de las peores cosas que podemos hacer es aislarnos. El enemigo quiere que creamos que estamos solos, que nadie nos entiende y que lo mejor es alejarnos de la iglesia y de nuestros hermanos en la fe. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. En Hebreos 10:25, Dios nos da una instrucción clara, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto significa que necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden a permanecer firmes en la fe, especialmente en los tiempos difíciles. La importancia de la comunidad en tiempos de sequedad espiritual.
Cuando no sentimos a Dios, podemos ser tentados a alejarnos y vivir nuestra fe de manera aislada. Pero Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Ejemplo, Moisés y Aarón. En Éxodo 17 a 8 a 13. Cuando el pueblo de Israel estaba en batalla, Moisés tenía que mantener sus brazos en alto para que Israel venciera, pero llegó un momento en el que sus fuerzas se agotaron. ¿Qué pasó? Aarón y G vinieron y sostuvieron sus brazos. Gracias a esa ayuda, el pueblo de Israel obtuvo la victoria. Así es en nuestra vida espiritual, habrá momentos en los que nos sentiremos débiles, y ahí es donde necesitamos personas que nos ayuden a seguir adelante en la fe. No luches solo, Dios te ha dado una familia en la fe. A veces pensamos que debemos enfrentar nuestras luchas espirituales solos, pero la Biblia nos dice que debemos fortalecernos unos a otros. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Proverbios 27 minutos y 17 segundos, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Eclesiastes 4:9 a 10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Si te sientes lejos de Dios, rodéate de personas que te animen en la fe. Busca amistades cristianas que te inspiren a crecer espiritualmente. Congrégate y no dejes de asistir a la iglesia, aunque no sientas ganas. Ten un grupo de oración o estudio bíblico donde puedas compartir y ser fortalecido. Pide consejo y oración a líderes o personas maduras en la fe. Dios usa a otras personas para fortalecerte. Si hoy sientes que estás débil espiritualmente, no te aísles. Dios ha puesto en tu vida personas que pueden ayudarte a levantarte. Rodéate de aquellos que te edifiquen, porque a través de ellos, Dios también puede hablarte y fortalecerte. 5. Recuerda que Dios está contigo, aunque no lo sientas. Uno de los engaños más comunes del enemigo es hacernos creer que, si nos sentimos a Dios, entonces Él nos ha abandonado. Pero la verdad es que Dios está contigo en todo momento, aunque no lo percibas con tus emociones. Jesús mismo nos dejó una promesa poderosa en Mateo 28 minutos y 20 segundos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo, estaré con ustedes solo cuando sientan mi presencia. Permaneceré con ustedes solo cuando todo vaya bien. Solo estaré cuando estén espiritualmente fuertes. No, Jesús dijo que Él está con nosotros TODOS los días, sin importar lo que sintamos o no sintamos. La presencia de Dios no depende de tus emociones. Las emociones son inestables. Un día podemos sentirnos en la cima espiritual y al siguiente día completamente secos, pero Dios no cambia. Ejemplo, José en Egipto. José pasó años en la esclavitud y en la cárcel injustamente. Seguramente hubo días en los que no sintió la presencia de Dios, pero en Génesis 39 minutos y 2 segundos dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Aunque José no podía verlo en el momento, Dios estaba con él, orquestando todo para su propósito mayor. Ejemplo, Jesús en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 minutos y 46 segundos. En ese momento de sufrimiento, Jesús no sintió la presencia del Padre, pero eso no significaba que Dios no estaba allí. De hecho, Dios estaba cumpliendo su mayor obra, la salvación de la humanidad. No te dejes llevar por lo que sientes, sino por lo que Dios ha dicho. Si hoy sientes que Dios está lejos, recuerda que tu fe no se basa en sentimientos, sino en su palabra. Dios prometió estar contigo y Él no miente. Números 23 y 19, Él nunca te dejará ni te abandonará. Deuteronomio 31 minutos y 8 segundos. Su presencia no depende de lo que sientes, sino de su fidelidad. 2 Corintios 5 a 7. ¿Cómo vivir con la certeza de que Dios está contigo? 1. Aférrate a sus promesas, no a tus emociones. Isaías 41 minutos y 10 segundos. 2. Recuerda que la fe es caminar confiando, aunque no veamos. Hebreos 11 y 1, 3. Alaba a Dios aun cuando no sientas nada. Habacuc 3 a 17 a 18. 4. Sigue obedeciéndolo, aunque no entiendas el proceso. Juan 14 y 15. Dios está más cerca de lo que imaginas. Si hoy no sientes la presencia de Dios, no significa que Él te ha dejado. Él sigue a tu lado, guiándote, fortaleciéndote y cumpliendo su propósito en tu vida. No camines por lo que sientes, camina por la certeza de que Dios es fiel y siempre está contigo. 4. La revelación final. Aquí está la verdad más impactante. No sentir a Dios no significa que Él no está contigo. Dios ha prometido en su palabra, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13 y 5. No podemos basar nuestra fe en emociones pasajeras, sino en la verdad eterna de Dios. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Déjame un comentario, ¿alguna vez te has sentido así? Quiero orar por ti. Y recuerda, aunque no lo sientas, Dios está más cerca de lo que imaginas.